Algo que es el resultado de muchos esfuerzos. Los vecinos de la zona, entre los cuales tenemos representantes muy relevantes, y de una corporación que hubo en esta ciudad entre los años 1999 y 2003, que sembró de proyectos la ciudad. Por sorprendente que parezca, es muy probable que mañana no se diga en la inauguración de la rotonda del Puente de los Italianos, es probable que sí, tal vez alguno de aquí del archivo de la memoria lo recuerde, ya la hago yo entre nosotros. Esa obra data de aquella época. ¿La única? No, que va. Nuestro concejal de obras y teniente alcalde lleva ejecutando proyectos que datan de aquella legislatura. De la legislatura 1999-2003. No voy a entrar en detalles de por qué desde el 2003 hasta el momento presente apenas se han redactado proyectos, porque entre las cosas sería injusto, se han redactado proyectos. No voy a entrar en detalles de por qué la ciudad sigue ofreciendo motivos, pero eso sí es lo que me interesa. Por extraño que parezca, seguimos teniendo motivos para el entusiasmo, para el trabajo y para la alegría. Así que no soy yo de dar muchos ejemplos, pero si acaso, permítaseme que sugiera que dejemos en la calle las tristezas, los problemas, las circunstancias adversas, y que hoy formulemos todos un deseo unánime, que el año que viene sea próspero para todos, que resolvamos todos nuestros problemas, y si no es posible, porque eso en muchísimos casos es difícil, al menos que resolvamos algunos. ¿Qué hay que pedirle al año próximo? Yo solo le pido una cosa: que me dé lo que me corresponde de pleno derecho, que son 365 días. No le pido más. Ya sé que es una perogrullada, pero esa perogrullada me permite poner las cosas en el punto comedido y justo de entusiasmo, que es lo que necesitamos. Primero, entaragilamiento, la rotonda de mañana. Segundo, entaragilamiento, mano. Hemos estado hablando de cosas raras, de esas cosas raras que tenemos los profesores de instituto entrados en años, y que algunos ya me habéis oído al menos en una ocasión. El entusiasmo. Yo siempre digo lo mismo, se lo digo a mis alumnos, me miran sorprendidos. Las palabras tienen vida propia, las palabras son entes viajeros como las personas. Y si hay alguna palabra elocuente y expresiva, en nuestro léxico esa palabra es entusiasmo. ¿Qué es el entusiasmo? Es una euforia temporal, es salirse de las cotas ordinarias, cotidianas y demás. Pues no. El entusiasmo es cuando un Dios penetra dentro de nosotros. Y ese Dios, con su penetración, origina un rapto divino. Y ese rapto divino nos hace ser capaces de todo. Nos hace predecir el futuro y nos hace mirar el mañana con optimismo. Con un optimismo que luego el sentido común, que conviene que sea el más común de los sentidos, no al menos, como dice el aforismo, ponga las cosas en su sitio. Conclusión de todo esto, que siga habiendo motivos para el trabajo, para la lucha, y en Torlavega tenemos 53.000 motivos, que cada vez son menos, eso sí, pero esto es objeto de otro análisis. Esos 53.000 motivos tienen que invitarnos a pensar el próximo año, a todos nosotros, y nuestro pensamiento lo tienen que trasladar nuestros concejales, que para eso los hemos elegido, para eso los elegimos nosotros, o los designamos nosotros y luego los eligieron los torlaveguenses. Lo tienen que transformar en hechos, que no en discursos. Para ofrecer discursos ya estamos nosotros. Hay que preguntarse sobre qué reflexionábamos hace 2 años, ahora que nos adentramos en el tercer año de la legislatura. Ya sé perfectamente, como todos, que no es el tercer año natural. Pero hay que preguntarse qué hubiera sucedido en el año 2015 si en vez de tener nosotros 5.192 votos, hubiéramos tenido 5.680. La primera cifra es real, la segunda más o menos aproximada. ¿Qué hubiera sucedido si en vez de sacarnos esos 600 votos se los hubiéramos sacado nosotros a ellos? La respuesta está en la mente de todos y no es necesario expresarla.
¿Qué hubiera sucedido si en vez de sacar 7.190 votos el Partido Popular, los hubiéramos sacado nosotros? La respuesta está en la mente de todos. Y ese es el principal objetivo. Ser lo suficientemente astutos el próximo año, lo suficientemente astutos e inteligentes como para seguir manifestando toda nuestra lealtad y todo nuestro respeto a los socios de gobierno, pero al tiempo diferenciarnos de ellos, separarnos de ellos cada vez un poquito más, pero de manera progresiva, para que no se nos mimetice y para que no se nos identifique. Yo creo que si algo debe caracterizar al año 2017 es precisamente eso, ese respeto debido al socio de gobierno, pero también esa búsqueda de lo identitario, de lo que nos separa, de lo que nos singulariza, de modo y manera que cada vez que alguien de nuestros representantes hable en público, diga, porque nosotros los regionalistas, porque nosotros los concejales del Partido Regionalista de Cantabria, PRC. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué sucede en esta ciudad para que nosotros tengamos en las elecciones locales 5.192 votos y el partido saque en esta ciudad 9.000 votos y sea el partido más votado? Todos conocemos la respuesta, pero seguro que hay una manera posible de mermar esa diferencia. Seguro que hay una manera posible de ir creando equipos paulatinamente para que en alguna circunstancia electoral esos votos sean los mismos, para que saquemos los mismos votos en las elecciones locales que en las autonómicas. No diré, como sucedió hace años, que saquemos muchos más, porque eso tampoco lo necesitamos. Lo que sí necesitamos es equipararnos. No siempre sacó el partido a las autonómicas más votos que en las elecciones locales. En algunas elecciones locales llegamos a sacar al partido 3.000 votos, hablo de los años 95, de los años 49. Eso también es una meta. ¿Cómo se alcanzan esas metas? Desde luego con un optimismo mesurado, con un optimismo controlado, pero con un entusiasmo que nos haga sabedores de que seguimos teniendo muchísimos motivos. Dicho esto, que en un ambiente plenamente navideño puede sonar a jarro de agua templada, no digo de agua fría, a jarro de agua templada, no me queda sino aplaudir el trabajo que están haciendo nuestros concejales y la fe y la lealtad inquebrantables de aquellos que contra viento y marea venís a las sedes, seguís acudiendo a los comités locales y nos acompañáis siempre que os llamamos, siempre que os necesitamos. Feliz Navidad a todos, que lo celebréis entre los vuestros, que alguno de nuestros problemas, que seguro que todos tenemos alguno, se resuelva el año próximo y que sigamos siendo los mismos y, si es posible, más fuertes, más poderosos, más numerosos, pero que ninguno de los presentes se permita la licencia de que cunda el desánimo ni la apatía. Estos encuentros, si algo tienen que hacer, es fortalecer nuestra unidad, fortalecer nuestra identidad y, si acaso, recordarnos en esos momentos de desmemoria que padecemos algunos, que seguimos teniendo motivos para estar juntos y para ser todos. ¿Qué le pido al año 2017? Para mí, los 365 días que me debe. Para vosotros y los vuestros, toda la felicidad del mundo. Feliz Navidad a todos. Yo voy a decir algo que también, si no,